senadores del Centro Democrático que desde el 2018 tiene una ponencia, un proyecto de ley que ha llevado varios debates y que por fin ha sido sancionado por el presidente de la República para hacer una ley de esta república para crear un fondo pro Cartagena después de que Cartagena cumpla sus 500 años. Pero mejor presentémoslo para que él nos cuente un poco cómo funciona esta dinámica y qué cosas buenas trae para el municipio de Cartagena. Senador Fernando Araújo, muy buenos días. Muy buenos días a ti, Natalia, a Guillermo y a Majo. Yo también las veo como azul. La verdad es que de pronto el daltonismo es por acá. Te la ganaste toda conmigo, ya con eso, abrazo. Será azul. Nati, te cuento que nosotros ya creamos una ley. El presidente de la República la sancionó el 27 de julio y esa ley va a crear un fondo, una fiducia, sin burocracia, sin personal, sin costos para la sociedad, pero va a tener una junta directiva de lujo, con el presidente o sus delegados, con el gobernador o sus delegados, con el alcalde o sus delegados, con los cartageneros representados a través de la sociedad civil y con las personas que aporten recursos al fondo, con 2 puestos en esa junta. Va a tener un plazo, el plazo es 2033, cuando Cartagena cumple 500 años de fundación, y va a tener un propósito, y es superar la miseria, que ni un solo cartagenero en el año 2033 viva por debajo de la línea de pobreza extrema, la que Natalia acaba de explicar qué es. Esas personas que viven con menos de 4.000 pesos diarios, esas personas que hoy no tienen acueducto, alcantarillado, que no tienen vías, esas personas que tienen grandes problemas para subsistir, personas que no han podido acceder a una educación técnica de calidad o a una educación superior. Incluso en esos barrios, escuchen esto, hay 47.900 niños que no asisten al colegio. Wow. Muchos de ellos necesitan jornada única escolar. Esos colegios hay que ampliarle la infraestructura. Son muchas las necesidades en esos barrios. Son 40 barrios y 10 corregimientos de Cartagena donde vive el 80% de la población en esas condiciones. Por eso nosotros pensamos que es una calamidad pública y que como calamidad pública hay que buscar instrumentos distintos que la ley permita y que en los cuales Colombia ya tiene una gran experiencia que permite hacer inversiones con agilidad, pero con pulcritud. Por ejemplo, en el año 1999, les cuento a los queridos televidentes, cuando hubo el terremoto en el eje cafetero, se creó un fondo. Este fondo lo está imitando y logró reconstruir el eje cafetero en 30 meses. Nosotros estamos diciendo, vamos a reconstruir este sector de Cartagena, donde viven las personas en condición de miseria, en 10 años. Quedan 13 para cumplir el 2033, pero seguramente se nos irá 1 o 2 años terminando de afinar el fondo, ponerlo a marchar, creando el plan de dinamización, donde nosotros los congresistas no vamos a tener asiento, pero sí creamos este fondo con una gran unanimidad de todos los partidos. Incluso aquí en el Senado nos acompañaron los partidos de oposición. Entonces, aquí hay un gran instrumento que va a poder conseguir recursos de diferentes entidades, que lo va a tener que operar una entidad del orden territorial que no se ha definido aún, se definirá en la reglamentación y tendrá una gran capacidad de ejecución, pero con toda la pulcritud y toda la vigilancia, porque va a estar siempre acompañado por una junta directiva con 2 delegados del presidente, 2 delegados del gobernador, 2 delegados del alcalde, 3 representantes de los cartageneros a través de la sociedad civil y 2 delegados de quienes aporten recursos al fondo. María José.
Senador, buenas, los saludo desde la capital del departamento del Atlántico. Me encanta este proyecto, es una visión positiva a futuro y necesaria, no es por moda, es algo que de verdad necesitan los cartageneros. En datos está que se radicó este proyecto en julio del 2018. Eran un contexto para esa fecha diferente al que estamos atravesando hoy por medio de esta pandemia a causa del COVID-19. Han cambiado algunas cifras, contextos para poder impactar mucho mejor a la población cartagenera que ya usted lo explicaba, se encuentra en condición de pobreza extrema. Cartagena en el 2018 era una ciudad en clara expansión. Nos habíamos convertido en la primera ciudad industrial del Caribe colombiano. Teníamos, y creo que hoy lo conservamos, el principal puerto del Mar Caribe. Y la capacidad turística de Cartagena se había duplicado. Sin embargo, esa gran expansión económica no había terminado de resolver el problema de miseria, el problema socioeconómico de la ciudadanía. Yo creo que el crecimiento económico es indispensable para poder superar la miseria, pero no es suficiente. Se necesita una muy eficiente y transparente ejecución de los recursos. Por eso pensamos en que este fondo, que permitía articular el trabajo entre el gobierno nacional, departamental, distrital, la cooperación internacional y el sector privado, se convierte en un instrumento que puede focalizar los recursos donde más se requieren. Y así, de esa forma, dedicarle todos los esfuerzos en 10 años a esa población que es la que más vulnerabilidad tiene. Ahora, hoy tenemos una situación distinta. Todavía no sabemos cuál va a ser el balance de la pandemia. Todavía no hemos salido de la pandemia. En Cartagena, como en Barranquilla, estamos en un pico que es como una especie de meseta. Este pico ya lleva 3 semanas. Seguramente en 1 o 2 semanas empezarán a bajar los indicadores de manera importante en Cartagena como Barranquilla, y podrá eso permitir mayor reactivación de la economía, y ya veremos si la economía es capaz de reactivarse con la agilidad que esperamos y la afectación socioeconómica no va a ser tan grave. El gobierno nacional y los gobiernos distritales, tanto en Barranquilla como en Cartagena, han hecho esfuerzos inmensos en materia de ayuda humanitaria, en materia de subsidios. Por ejemplo, ese programa del ingreso solidario, que ya le está llegando a 2.600.000 compatriotas y que en los próximos días le va a llegar a 3 millones, es un gran avance. Por ejemplo, ese subsidio a la nómina de las empresas ha permitido que muchas empresas puedan sostener sus trabajadores a pesar de la crisis. Por supuesto, necesitamos también un programa de reactivación del empleo muy ágil. Para eso el gobierno está hablando del nuevo Compromiso Colombia. Todo esto es diferente al fondo, pero por supuesto que la Junta Directiva del Fondo tendrá que valorar todas esas acciones y tendrá que valorar cuál es la real situación, porque a mí sí me preocupa mucho que vamos a retroceder en materia de lucha contra la pobreza, como lo han dicho algunos investigadores. Natalia. Bueno, senador, yo quisiera, ya como para terminar y redondear, porque lastimosamente el tiempo se nos acaba, que nos contara un poquitico a todos los televidentes, a todas aquellas personas que se encuentran en estos 40 barrios que son supremamente vulnerables, que están en invasiones, que no tienen acueducto, cómo y cuándo empezará a regir, digamos, esos recursos para que ellos cambien su condición de vida y su crisis social en la que viven en este momento. Sí, Natalia, la verdad es que este tiene que ser un instrumento para impactar al ciudadano, para darle dignidad al ser humano. Por ejemplo, ahí hay barrios muy tradicionales como el barrio Boston, el barrio La Yarrera. En Nelson Mandela está la mayoría de la población con necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, el barrio Vista Hermosa, en la Loma de Albornoz. Muchos de estos barrios además tienen una gran afectación medioambiental porque, como tú lo decías en la introducción, son invasiones. La Loma de Albornoz, las faldas de la Popa, el cinturón de miseria que rodea a la Ciénaga de la Virgen. Ahí hay que hacer obras pequeñas, obras medianas y algunas obras grandes como el alcantarillado de Pontezuela y Guayunca. Son obras que se requieren y que esperamos que la Junta Directiva de este fondo las prioricen
y les consigan los recursos. Senador, gracias por estar con nosotros. Yo me quedé con una pregunta, pero ya no me da el tiempo, pero se la dejo ahí para que la piense, porque mientras estamos hablando estoy preocupado por esa población en extrema pobreza, pero flotante, que al escuchar y cuando empiecen a difundir que Cartagena va a ser el lugar que va a apoyar eso, muy probablemente también tiendan a buscar ese territorio donde están garantizando un recurso, porque como buenos colombianos buscan hacerle la trampa a la situación. Y me imagino que eso ya lo estarán analizando también para que no, cómo controlar esa llegada de gente a Cartagena. Pero será, más adelante le parece si nos ponemos en contacto nuevamente, porque creo que hay que seguir hablando de esto. Claro, Guillo, estamos dispuestos para seguir conversando y todas las reflexiones son bienvenidas. Que bueno, lo dejé pensando. Por lo menos ya hoy hice una buena